Mis padres gritaron: «Tú hiciste esto. Asume la responsabilidad». Después de que su tienda se quemara hasta los cimientos, incluso mi novia los apoyó. Así que respondí: «No sé cómo comenzó el incendio, pero podía oler una estafa al seguro desde a kilómetros de distancia. Tengo 26 años, soy hombre, y crecí como el hijo menor invisible en una familia donde mi hermano mayor, Mauricio, de 29 años, era tratado básicamente como de la realeza». ¿Conocen esas familias donde un hijo no puede hacer nada malo y todos los demás solo existen para apoyar la narrativa de ese hijo? Sí, esa fue mi infancia en pocas palabras. Yo era el hijo olvidado, la ocurrencia tardía, el que existía solo para hacer que Mauricio se viera mejor en comparación. Crecer en la casa de los Palacios era como ser un extra en la película de alguien más. Mauricio siempre fue el exitoso a los ojos de mis padres, no porque realmente hubiera logrado algo extraordinario, sino porque tenía ese don para elogiarse a sí mismo mientras hacía lo mínimo indispensable. El tipo podía reprobar un examen y de alguna manera convencer a mis padres de que era víctima de un maestro con prejuicios. Podía chocar un auto y hacer que sonara como si fuera el héroe que sobrevivió a una situación peligrosa. Podía llegar tarde a todo y aún así ser elogiado por hacer que las cosas funcionaran. Mientras tanto, yo llevaba a casa puros dieces y me decían que necesitaba aplicarme más, como supuestamente lo hacía Mauricio. Me partía la espalda en actividades extracurriculares y apenas recibía un gesto de reconocimiento. Ayudaba en la casa sin que me lo pidieran y no recibía más que críticas sobre lo que hacía mal. Permítanme pintarles una imagen detallada de cómo era la vida. Cuando Mauricio tenía 16 años, estrelló la camioneta de mi papá contra un buzón por estar enviando mensajes de texto. Y no fue solo un golpecito. Demolió por completo el buzón, rompió la defensa de la camioneta y destrozó un faro. La respuesta de mis padres fue comprarle su propio auto en menos de un mes porque necesitaba aprender a ser responsable con su propio vehículo. Su lógica era que, si tenía su propio auto, lo cuidaría mejor. Alerta de spoiler, no lo hizo. También destrozó ese auto en menos de 8 meses. Cuando yo tenía 16 años, conseguí un trabajo de medio tiempo empacando compras en el supermercado local. Trabajé todos los fines de semana y 3 tardes a la semana durante el año escolar. Ahorré cada uno de mis sueldos durante 2 años para comprar un Honda Civic destartalado con 290.000 kilómetros recorridos. La contribución de mis padres fue de 0 pesos. Su respuesta cuando llegué a casa manejándolo fue: «Solo no esperes que paguemos el seguro o la gasolina. Ya tienes trabajo». Mientras tanto, seguían pagando el seguro de Mauricio, a pesar de que tenía 19 años y ya había declarado un vehículo como pérdida total. El favoritismo iba más allá de las cosas materiales. Estaba entrelazado en cada aspecto de nuestra dinámica familiar. Cada conversación giraba en torno a Mauricio. Cada reunión familiar se centraba en sus logros, sin importar cuán menores fueran. Cada día festivo era una celebración de cualquier cosa que Mauricio estuviera haciendo en ese momento. La Navidad siempre era una celebración para Mauricio, conmigo como un detalle secundario. Todavía recuerdo una Navidad cuando yo tenía 14 años. La pila de regalos de Mauricio estaba tan alta que parecía el aparador de una tienda. Una consola de videojuegos nueva, los juegos más recientes, ropa de diseñador, un reloj costoso y tarjetas de regalo por un valor de miles de pesos. Mi pila tenía 4 paquetes. Un suéter 2 tallas más grande. Un paquete de calcetines. Una tarjeta de regalo para el supermercado donde yo trabajaba. Muy creativa, mamá. Y una copia de un libro de autoayuda sobre cómo alcanzar tu potencial. Nada de lo que había pedido. Nada que demostrara que sabían algo sobre mis intereses o pasatiempos reales. Cuando me vi decepcionado, mamá solo dijo: «Mauricio se gradúa pronto. Necesita cosas para su futuro». No importaba que yo también fuera un estudiante de preparatoria con mi propio futuro en el cual pensar. No importaba que le hubiera dado una lista real de las cosas que quería, la mayoría de las cuales eran más baratas que las cosas que recibió Mauricio. El doble rasero se extendía a todo. Cuando Mauricio sacaba un 5 en cálculo, mis padres le contrataban un tutor, culpaban al maestro y finalmente lograban que le cambiaran la calificación a través de una serie de quejas con el director. Cuando saqué un 8.5 en historia avanzada, mi papá dijo que estaba decepcionado y me preguntó por qué no me esforzaba más.
Un 8.5 aparentemente mostraba falta de esfuerzo, mientras que un 5 merecía simpatía y apoyo. Cuando Mauricio se quedaba fuera hasta pasada la hora de llegada, mis padres asumían que solo se estaba divirtiendo con sus amigos y le decían que enviara un mensaje de texto la próxima vez. Cuando yo llegué a casa 15 minutos tarde de mi trabajo porque mi gerente me pidió que me quedara a ayudar a cerrar, me castigaron durante una semana. Aparentemente, el trabajo no era una excusa válida, pero la vida social de Mauricio era sagrada e intocable. Todavía recuerdo una vez en mi primer año de preparatoria cuando ambos tuvimos eventos el mismo sábado. Mauricio tenía un partido de baloncesto, solo un partido de temporada regular, nada especial. Yo tenía las finales regionales del decatlón académico, algo para lo que había estado trabajando durante meses. Adivinen a cuál asistieron mis padres. Ni siquiera fingieron estar indecisos al respecto. Mamá solo dijo, Mauricio necesita más el apoyo. A ti te irá bien solo. Gané el primer lugar en mi categoría. Se enteraron 3 días después cuando un vecino los felicitó. El mensaje fue claro desde el principio. Mauricio importaba y yo solo estaba ahí para ocupar espacio. Cualquier logro mío era recibido con indiferencia o críticas, mientras que los esfuerzos mínimos de Mauricio recibían ovaciones de pie. Después de un tiempo, simplemente dejé de compartir cosas con ellos. ¿Cuál era el punto? Mauricio pasó por la universidad sin esforzarse, a expensas de nuestros padres, cambiando de carrera 3 veces y tardando 6 años y medio en graduarse con un título en administración de empresas que en realidad nunca ha usado para nada. Reprobó materias, recursó clases y en general trató la educación superior como unas vacaciones prolongadas. Mis padres pagaron cada centavo de su colegiatura, le compraron un auto para moverse en la universidad, le dieron dinero para sus gastos y cubrieron la renta de su departamento. Yo tuve 2 trabajos mientras llevaba una carga completa de materias. Tenía una beca que cubría la mayor parte de mi colegiatura, pero aún así tenía que pagar los libros, la comida y mi parte de un departamento pequeño con 3 compañeros de cuarto. Me gradué en 4 años con honores en contabilidad y una oferta de trabajo de una firma regional. La respuesta de mis padres a mi graduación fue un solo mensaje de texto de felicitación de mi mamá: felicidades. No olvides que la cena de cumpleaños de Mauricio es el sábado. Eso fue todo. Sin tarjeta, sin regalo, sin cena de celebración. Solo un recordatorio para estar presente para Mauricio. Para cuando tenía 22 años y estaba comenzando mi carrera en la firma de contabilidad, ya había aceptado prácticamente mi lugar en la jerarquía familiar. Yo era el confiable, al que llamaban cuando necesitaban que algo se hiciera bien, el que aparecía cuando se lo pedían y nunca se quejaba. Pero nunca fui al que celebraban o priorizaban. Ahora, aquí es donde entra en escena el negocio de mis padres. Y esto es importante para entender por qué eventualmente intentaron destruir mi vida. Hace unos 15 años, mi papá abrió Ferretería y Materiales Palacios, una ferretería mediana en nuestra ciudad. Comenzó pequeña, solo mi papá y 2 empleados en un local estrecho. Pero con los años, creció de manera constante. Se mudaron a un lugar más grande, contrataron más personal y se expandieron artículos de mejora para el hogar y productos de temporada. Para cuando terminé la universidad, se había convertido en un referente de la comunidad. El negocio era originalmente el sueño de mi abuelo. El abuelo Palacios había trabajado en la construcción toda su vida y siempre quiso abrir una ferretería donde los trabajadores pudieran obtener herramientas de calidad y consejos honestos. Cuando falleció, le dejó a mi papá suficiente dinero para finalmente hacer realidad ese sueño. Mi papá la llamó Ferretería Palacios en honor al abuelo. Mis padres nunca me involucraron realmente en el negocio a pesar de mi obvia preparación. Mauricio siempre fue su sucesor elegido, aunque no mostraba ningún interés en trabajar realmente. Tenía un título vago como consultor de operaciones, lo que básicamente significaba que se presentaba cuando tenía ganas, hacía grandes declaraciones sobre cosas que no entendía y cobraba un sueldo por no hacer nada de importancia. Ofrecí ayudarlos con su contabilidad varias veces a lo largo de los años. Yo era literalmente un contador con experiencia en finanzas de pequeñas empresas. Podría haber revisado sus sistemas, optimizado su situación fiscal, ayudado con el presupuesto y la proyección, e identificado problemas antes de que se convirtieran en desastres, pero mi papá siempre me ignoraba diciendo, lo tenemos bajo control. No te preocupes. Oh,
Mauricio se está encargando de ese lado de las cosas. Una vez, de hecho, me senté y le mostré a mi papá un análisis básico de flujo de efectivo que había preparado basado en información disponible públicamente sobre la tienda. Señalé algunas tendencias preocupantes y sugerí algunos cambios que podrían mejorar sus márgenes. Lo miró durante tal vez 30 segundos, dijo que estaba interesante, y luego cambió el tema a algo que Mauricio estaba haciendo. Nunca volvió a mencionarlo. Ese análisis les habría mostrado que se dirigían a tener problemas 2 años antes de que se convirtiera en una crisis. Pero, ¿qué sabía yo? Yo solo era un verdadero profesional de las finanzas. Que Mauricio se encargara de las finanzas era como poner a un niño pequeño a cargo del control del tráfico aéreo. El tipo no podía balancear una chequera, mucho menos manejar las cuentas de una pequeña empresa. Aprobaba pedidos sin revisar el inventario, daba descuentos a sus amigos sin registrarlos y, en general, trataba la tienda como su alcancía personal. Pero a los ojos de mis padres, él no podía hacer nada malo. Así que claramente, era la elección correcta para administrar su sustento. Hace unos 4 años, conocí a Valeria en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Era hermosa, con una risa que te hacía sentir como si fueras la persona más graciosa de la sala, inteligente, encantadora, y parecía genuinamente interesada en mí como persona. Después de años de ser ignorado por mi propia familia, tener a alguien que realmente me viera se sentía increíble. Empezamos a salir y todo parecía perfecto. Apoyaba mi carrera, fomentaba mis pasatiempos y realmente escuchaba cuando hablaba de mi vida. Recordaba las cosas que le decía, hacía preguntas de seguimiento y parecía genuinamente involucrada en mi éxito. Decía todas las cosas correctas sobre mi situación familiar. Cuando le contaba sobre el último ejemplo del favoritismo hacia Mauricio, ella negaba con la cabeza y decía, «Te mereces algo mucho mejor. No aprecian lo que tienen». Venía a mis eventos de trabajo y encantaba a mis colegas. Planeaba citas consideradas y me sorprendía con pequeños regalos que demostraban que estaba prestando atención. En mi cumpleaños, me organizó una verdadera fiesta con amigos, algo que mi propia familia nunca se había molestado en hacer. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me valoraba de la forma en que merecía ser valorado. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que estuvo recopilando información todo el tiempo. Cada queja que yo hacía sobre mi familia, cada detalle sobre mis finanzas, cada frustración que expresaba por ser ignorado, lo estaba archivando para usarlo más tarde. Estaba construyendo un perfil mío, de mis vulnerabilidades, de mi relación con mi familia. Sabía exactamente qué botones presionar porque yo le había mostrado dónde estaban todos. Pero no lo vi en ese momento. Nos fuimos a vivir juntos después de aproximadamente 1 año de noviazgo. Conseguimos un bonito departamento en la mejor zona de la ciudad. Dividíamos los gastos. Jugábamos a la casita como una pareja normal. Fui genuinamente feliz por primera vez en años. Incluso comencé a pensar en proponerle matrimonio, mirando anillos durante mis descansos para comer, imaginando cómo sería nuestro futuro juntos. Valeria había estado pasando más tiempo con mi familia durante el último año más o menos. Iba a las cenas familiares incluso cuando yo no podía asistir debido a plazos de entrega en el trabajo. Visitaba a mi mamá para tomar un café, la ayudaba con los mandados, y construyó su propia relación independientemente de mí. Pensé que era un gesto dulce. Pensé que estaba tratando de cerrar la brecha entre mi familia y yo. Lo que no sabía era que también estaba construyendo un tipo de relación diferente con Mauricio, y no era del tipo cuñados. Unos 8 meses antes de que todo explotara, comencé a notar algunas cosas extrañas. Pequeñas inconsistencias que no cuadraban por sí solas, pero que creaban un patrón cuando las mirabas juntas. Valeria se volvió más reservada con su teléfono celular. Inclinaba la pantalla lejos de mí mientras enviaba mensajes de texto, salía de la habitación para contestar llamadas y afirmaba que eran cosas del trabajo, incluso los fines de semana cuando su oficina estaba cerrada. Empezó a ir al gimnasio en horarios extraños, llegando a casa a las 10 de la noche, afirmando que había tomado una clase de bicicleta fija, aunque nunca antes había mostrado interés en eso. Luego estuvieron los cambios en mis interacciones familiares. Mi mamá empezó a invitar a Valeria a cosas sin incluirme. «Oh, ¿vas a trabajar hasta tarde? Está bien. Valeria aún puede venir a cenar».
Mauricio de repente estaba muy interesado en nuestra relación, haciendo preguntas directas sobre cómo iban las cosas, si éramos felices, y si yo la estaba tratando lo suficientemente bien. La primera señal de alarma real se presentó hace unos 6 meses. Me cancelaron inesperadamente una reunión con un cliente un sábado por la tarde, así que pensé en sorprender a Valeria. Me había dicho que estaba visitando a su hermana, que vivía a unas 2 horas de distancia. Pero, por capricho, me detuve primero en la casa de mis padres para recoger una herramienta que le había prestado a mi papá meses atrás. Su auto estaba en la entrada de la casa. Cuando entré por la puerta trasera como siempre lo hacía, la encontré a ella y a Mauricio sentados muy juntos en el sofá de la sala de estar. Saltaron para separarse cuando me vieron. Ese sobresalto de culpa que hace la gente cuando los atrapan haciendo algo malo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valeria. Y la forma en que lo dijo, fue como si yo fuera el que no encajaba ahí. Debería haberme dicho todo en ese momento. Afirmó que cambió sus planes de último minuto y decidió visitar a mi mamá en lugar de conducir hasta la casa de su hermana. Mauricio dijo que él solo estaba allí para almorzar. Mi mamá apareció desde la cocina y lo respaldó con esta sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Todo se sentía mal, pero no podía identificar exactamente el porqué. Quería creerles. Desesperadamente quería creerles. En realidad, la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Así que me tragué mis sospechas y lo dejé pasar. Gran error. Un error enorme. Durante las siguientes semanas, presté más atención a todo. Las llegadas tarde en la noche se volvieron más frecuentes. Los mensajes de texto secretos continuaron. La forma en que Valeria se tensaba cada vez que el nombre de Mauricio surgía en una conversación. Comencé a armar una imagen que realmente no quería ver. Entonces, un jueves por la noche hace unos 4 meses, hice algo de lo que no estoy orgulloso. Valeria dejó su teléfono desbloqueado en el buró mientras estaba en la regadera. Y después de semanas de crecientes sospechas, finalmente miré. Lo que encontré hizo que el estómago se me cayera a los pies. Meses de mensajes de texto entre ella y Mauricio. Mensajes románticos, mensajes explícitos, planes para su futuro juntos una vez que resolvieran las cosas conmigo. Declaraciones de amor, bromas locales, discusiones sobre cómo no podían esperar a estar juntos abiertamente. Pero peor que la aventura fue lo demás que encontré. Conversaciones con mis padres sobre algún tipo de plan que involucraba la tienda. Mensajes como, una vez que pague el seguro, tendremos suficiente para empezar de cero y él no sospechará nada. Es demasiado confiado y esto resolverá todos nuestros problemas. Tomé capturas de pantalla de todo, me las envié a mi correo electrónico personal, luego eliminé el correo de mi carpeta de elementos enviados, puse el teléfono exactamente donde lo encontré, con la pantalla hacia abajo tal como ella lo había dejado. Luego me senté ahí en la recámara oscura escuchando correr el agua de la regadera, procesando el hecho de que mi novia, mi hermano y aparentemente mis padres estaban conspirando todos en mi contra por algo relacionado con el dinero del seguro. Lo inteligente habría sido no enfrentarlos de inmediato. Pero algo me decía que aún no tenía el panorama completo. Si revelaba mis cartas demasiado pronto, podrían ajustar sus planes, cubrir sus huellas y encontrar una nueva forma de hacer lo que fuera que estuvieran planeando. Así que, tomé una decisión que iba en contra de todos los instintos que tenía. Esperé, observé y reuní más información. Durante las siguientes 3 semanas, interpreté a la perfección el papel del novio despistado y el hijo ignorado. Le sonreía a Valeria, conversaba trivialidades con Mauricio cuando aparecía por ahí y visitaba a mis padres para las cenas dominicales como si nada pasara. Pero estaba prestando atención a todo, observando su lenguaje corporal, fijándome en quién le enviaba mensajes a quién y en qué momento. También comencé a investigar un poco por mi cuenta. A través de algunas búsquedas de registros públicos y conversaciones con un excompañero de clases que trabajaba en el banco local, armé un panorama perturbador. La ferretería Palacios no solo estaba teniendo dificultades, se estaba ahogando en deudas. Años de la gestión incompetente de Mauricio la habían llevado a la ruina. Habían sacado préstamos, agotado las líneas de crédito al máximo y se enfrentaban a un embargo sobre el edificio en menos de 6 meses. Saqué los registros municipales de la propiedad, tenían 3 gravámenes.
Revisé la base de datos estatal en busca de registros comerciales y encontré múltiples acreedores garantizados. Incluso pasé en auto por la tienda un par de veces durante el horario de apertura, contando los clientes, observando el flujo de personas. El lugar estaba prácticamente vacío la mayoría de los días. Sin importar lo que mis padres le estuvieran diciendo a la gente sobre lo bien que le iba al negocio, los números contaban una historia muy diferente. En lugar de pedirme ayuda a mí, su hijo contador, con su negocio en quiebra, decidieron optar por una solución distinta: fraude al seguro. Esto es lo que descubrí de los mensajes de texto y de escuchar fragmentos de conversaciones durante esas semanas. Planeaban quemar la tienda y afirmar que había sido un incendio provocado, cometido por alguien externo. El pago del seguro cubriría sus deudas y los dejaría con suficiente dinero para empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo, sin consecuencias. Incluso habían hablado de usar parte del dinero para ayudar a Mauricio y a Valeria a mudarse a un lugar más cálido, tal vez Cancún o Los Cabos. Pero las investigaciones de incendios provocados son exhaustivas. Las compañías de seguros no simplemente entregan millones de pesos sin hacer preguntas. Envían investigadores, contratan expertos forenses y buscan inconsistencias en las historias. Necesitarían a alguien a quien culpar, a alguien que asumiera la responsabilidad. Alguien cuyo motivo satisficiera a los investigadores y les permitiera cobrar su dinero sin demasiado escrutinio. ¿Adivinan a quién habían elegido como su chivo expiatorio? Al hijo que habían estado ignorando y menospreciando durante 26 años. A mí. En realidad, el plan era bastante elaborado para una familia de idiotas que no podía administrar una ferretería. Me habían estado tendiendo una trampa durante meses y yo había estado demasiado concentrado en la situación de Valeria como para darme cuenta. Aparentemente, mi papá les había estado diciendo a los empleados de la tienda que yo estaba enojado por haber quedado fuera del negocio familiar. Les había mencionado a los proveedores que su hijo menor tenía problemas de resentimiento y que había hecho amenazas vagas sobre la tienda. Mi mamá le había estado soltando indirectas a los familiares sobre que yo había estado actuando de manera errática últimamente y haciendo comentarios preocupantes sobre sentirme subestimado. Mauricio le había estado dando a Valeria frases específicas para usar en mi contra si alguien preguntaba sobre mi estado mental. Estaban construyendo una narrativa, pintándome como el hijo amargado e ignorado que finalmente enloqueció y se vengó del negocio familiar que lo había rechazado. El papel de Valeria era multifacético. Se suponía que proporcionaría una coartada para Mauricio la noche del incendio. Planeaban afirmar que habían estado juntos en un concierto en otra ciudad. Ella iba a descubrir evidencia falsa que apuntara hacia mí, algo que plantarían en nuestro departamento. Y después de que el seguro pagara, y yo estuviera enfrentando cargos penales, ella y Mauricio desaparecerían juntos con su parte del dinero, dejándome pudrir en la cárcel. La noche que eligieron para ejecutar su plan fue un jueves, unas 3 semanas después de que descubrí los mensajes de texto por primera vez. Se suponía que Mauricio estaría en una conferencia de negocios a 3 horas de distancia con Valeria como su asistente. Mis padres estarían visitando a mi tía a 1 hora de distancia en la dirección opuesta, estableciendo su propia coartada. Y yo, se suponía que estaría solo en casa en nuestro departamento sin que nadie verificara mi paradero. Excepto que yo ya no era el idiota crédulo que ellos creían que era. Ya no. El día antes del incendio provocado que tenían planeado, fui a la policía, entré a la delegación con una carpeta llena de pruebas y pedí hablar con alguien sobre la prevención de un delito. El sargento de guardia me miró como si estuviera loco hasta que comencé a explicar lo que tenía. La detective que me asignaron se llamaba Salgado, una mujer muy seria de unos 40 años que parecía haberlo visto todo. Escuchó toda mi historia sin interrumpir, revisó las capturas de pantalla que había impreso y examinó la línea de tiempo que había elaborado. A ver si entiendo bien, dijo cuando terminé, recostándose en su silla. Tus padres, tu hermano y tu novia planean cometer un incendio provocado en el negocio de tu familia mañana por la noche, y van a incriminarte para cobrar el dinero del seguro. Sí, oficial. Sé que suena de locos, pero mire estos mensajes de texto. Pasó mucho tiempo leyendo todo. Su expresión no cambió mucho, pero vi que levantó las cejas un par de veces al ver mensajes particularmente comprometedores. Esto es bastante explícito, dijo finalmente. Realmente discutieron esto por mensaje de texto. No son precisamente mentes criminales maestras. Casi sonreí al escuchar eso.
No, supongo que no, respondí. Se quedó en silencio un minuto más leyendo. ¿Y estás seguro de la línea de tiempo para mañana en la noche? ¿Basado en los mensajes y algunas conversaciones que escuchaste? Sí, han estado planeando esto durante meses, pero se supone que el incendio provocado en sí ocurrirá mañana entre las 2 y las 3 de la mañana. La detective Salgado me miró durante un largo rato como si estuviera tratando de decidir si yo era genuino o algún tipo de loco. Lo que sea que haya visto en mi rostro debió haberla convencido. De acuerdo, dijo. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a obtener autorización para que los oficiales vigilen la tienda mañana por la noche. Tendremos patrullas en la zona. Si esto sucede de la forma en que dices, los atraparemos con las manos en la masa. Esa noche, fui a un hotel en el centro de la ciudad, pagué la habitación en efectivo, para que no hubiera rastro de tarjeta de crédito. No quería arriesgarme con mi paradero. La habitación tenía un televisor, una cama y una ventana con vista a la ciudad. Me senté allí a ver programas de trasnoche sin verlos realmente, esperando a que sonara mi teléfono, esperando tener la razón y a la vez esperando estar equivocado. A las 2:47 de la mañana, sonó mi teléfono. Señor Palacios, la voz de la detective Salgado sonaba tensa con una emoción controlada. Tenía razón. Los atrapamos. El alivio que me invadió fue físico. Me temblaban tanto las manos que casi tiro el teléfono. Me explicó lo que había sucedido. Mauricio y otro hombre, un amigo suyo, habían aparecido en la tienda alrededor de las 2:15 de la mañana con recipientes llenos de un acelerante. Desactivaron lo que creían que era la única cámara de seguridad y comenzaron el incendio en el almacén de la parte trasera. Lo que no sabían era que los oficiales los estaban observando desde vehículos encubiertos cerca del lugar. Los policías intervinieron en el momento en que vieron las llamas, y los bomberos llegaron en cuestión de minutos. El incendio fue contenido en el almacén y parte de la oficina trasera antes de que pudiera extenderse a la zona de ventas principal. Arrestaron a Mauricio y a su amigo en la escena, atrapados con las manos en la masa con acelerante en su ropa y encendedores en sus bolsillos. El edificio sufrió daños, pero no fue destruido. Los investigadores de seguros determinarían más tarde que el incendio fue definitivamente provocado, y las imágenes de seguridad dejaron claro quién era el responsable. Hay más, continuó la detective Salgado. También hemos traído a sus padres para interrogarlos. Estaban en la casa de su tía, como dijo, pero cuando los contactamos sobre el arresto. La reacción de su padre fue reveladora. Inmediatamente comenzó a inventar excusas para su hermano antes de que siquiera le dijéramos cuáles eran los cargos. Y hay una mujer aquí que dice ser su novia, quien estaba esperando en un auto a unas 2 cuadras de la tienda. Está pidiendo un abogado. Valeria, por supuesto, tenía que estar ahí. Ni siquiera pudo dejar que Mauricio cometiera un delito grave sin estar cerca para brindarle apoyo moral. Las siguientes horas fueron muy confusas. Fui a la delegación de policía, di una declaración formal y entregué todas mis pruebas oficialmente. Observé a través de un cristal cómo las personas en las que más confiaba en este mundo eran procesadas una por una. Mi papá esposado, luciendo más pequeño de lo que lo había visto jamás. Mi mamá llorando y afirmando que no sabía nada, con el maquillaje corriéndosele por el rostro. Mauricio luciendo atónito, como si no pudiera creer que esto realmente le estuviera pasando a él, el niño de oro que nunca había enfrentado una consecuencia en su vida. Valeria, con las manchas del maquillaje escurridas, exigiendo hablar con alguien a cargo, todavía tratando de manipular su salida de la situación. Mi papá intentó buscarme a través del cristal en un momento dado. Cuando nuestros ojos se encontraron, empezó a gritar algo, pero no pude escuchar a través del vidrio. No necesitaba escucharlo. Fuera cual fuera la excusa o súplica que estuviera haciendo, no quería saberla. Mis padres intentaron hacer el papel de padres preocupados al principio de sus interrogatorios. Afirmaron que no tenían idea de lo que Mauricio estaba planeando, que estaban tan sorprendidos como cualquiera, que debía haber algún malentendido. Eso duró unos 10 minutos, hasta que los detectives les mostraron los mensajes de texto que yo había proporcionado, esos en los que mi mamá discutía la línea de tiempo del plan en detalle, esos en los que mi papá calculaba exactamente cuánto pagaría el seguro. Esos en los que hablaban de cómo yo nunca me lo esperaría.
Mi padre de hecho miró a la cámara durante su interrogatorio y dijo que yo de todos modos nunca iba a llegar a ser nada importante en la vida, y que al menos de esta manera serviría para algún propósito. La detective Salgado me mostró ese fragmento más tarde. Dijo que había visto a muchos padres terribles en su carrera, pero que ese se le quedaría grabado en la memoria. La evidencia contra todos ellos era abrumadora. Y aquí está la parte hermosa, lo que realmente selló su destino. Mis padres cometieron un error crítico en su plan brillante. Se olvidaron de las cámaras de seguridad de la tienda. Hace unos años, cuando actualizaron el sistema de seguridad, pensaron que lo habían configurado para grabar solo de forma local. Que se borrara después de 30 días. Sin respaldo en la nube, algo agradable y privado. Pero habían arruinado la configuración. El sistema había estado subiendo silenciosamente todo a un servidor en la nube todo el tiempo. Cada grabación se respaldaba automáticamente y se almacenaba durante 2 años. Cada conversación que tuvieron en la oficina trasera planeando este plan fue grabada. Cada vez que Mauricio y Valeria se reunían en la tienda para coordinar los detalles, quedó captado en vídeo. Cada pieza de su conspiración quedó documentada y subida automáticamente a un servidor que ni siquiera sabían que existía. Los investigadores encontraron meses de metraje. Mis padres reunidos en la oficina trasera, literalmente dibujando diagramas de cómo harían que el incendio pareciera un acto provocado por mí. Los encuentros románticos de Mauricio y Valeria en el almacén entre las sesiones de planificación. A mi padre practicando lo que les diría a los ajustadores de seguros. A mi madre buscando en la computadora de la oficina indicios de incendios provocados, presumiblemente para evitar dejar esas señales. Fue como si hubieran filmado su propio documental sobre crímenes reales y luego se lo hubieran entregado a los fiscales. Además de las pruebas en vídeo, estaban los mensajes de texto, correos electrónicos y registros bancarios que mostraban transferencias de dinero entre todos ellos mientras se preparaban para su nueva vida. Había búsquedas web en la computadora de mi papá sobre cómo funcionan las investigaciones de fraude al seguro, métodos de detección de incendios provocados y señales del uso de acelerantes. Literalmente, habían creado un rastro de papel digital de su propio crimen. El caso era tan sólido que el fiscal del distrito lo llamó uno de los casos de conspiración más claros que había visto en 20 años de trabajo. Documentaron su propio crimen, me dijo durante una de nuestras reuniones, cada paso del camino. Es como si quisieran que los atraparan. Los cargos eran extensos y graves. Para mis padres, incendio provocado en primer grado, fraude al seguro, conspiración para cometer un delito grave y presentación de reportes falsos. Ya habían comenzado con el papeleo culpándome a mí antes de ser atrapados. Para Mauricio, todo lo anterior, más obstrucción de la justicia por intentar borrar los mensajes de texto de su teléfono cuando vio que se acercaba la policía. Para Valeria, conspiración, complicidad en incendio provocado y fraude. El proceso legal tomó alrededor de 10 meses desde el arresto hasta la sentencia. Durante ese tiempo, me mudé del departamento que Valeria y yo habíamos compartido, encontré un lugar pequeño de una recámara al otro lado de la ciudad y me volqué por completo en el trabajo. Los juicios penales se llevaron a cabo en febrero. Estuve ahí todos los días sentado en el área del público, viendo cómo las personas que me habían traicionado enfrentaban consecuencias por primera vez en sus privilegiadas vidas. La sala del tribunal se volvió casi rutinaria después de los primeros días. Los mismos asientos, el mismo oficial de la sala, el mismo taquígrafo, diferentes testigos, diferente evidencia, pero la misma prueba abrumadora de lo que habían hecho. Mi papá intentó mantener su dignidad durante todo el proceso, usando trajes, sentándose derecho, actuando como si todo esto fuera solo un malentendido que se aclararía por personas razonables. Tenía esa expresión en el rostro como si todavía esperara que alguien interviniera y arreglara todo por el de la forma en que las cosas siempre habían funcionado antes. Esa fachada se resquebrajó fuertemente cuando el fiscal reprodujo el vídeo de seguridad de él explicándole a Mauricio exactamente cómo me harían parecer culpable. En el vídeo, mi papá se estaba riendo, realmente riéndose, mientras explicaba cómo mis años de ser ignorado me harían un sospechoso creíble. Bromeó sobre cómo yo nunca me daría cuenta porque estaba demasiado ocupado siendo el hijo responsable como para notar algo. Habló sobre cómo mi resentimiento hacia la familia, el resentimiento que ellos mismos habían creado a través de años de favoritismo, me convertiría en el chivo expiatorio perfecto. El juez observó.
Las personas presentes que nunca me habían conocido vieron exactamente con qué clase de padre había crecido. Varios de ellos me miraron con algo parecido a la compasión en los ojos. Su abogado pidió un receso después de que se reprodujo ese vídeo. Mi papá parecía que quería vomitar. Cuando regresaron, no pudo hacer contacto visual con nadie. Mi mamá lloró durante la mayor parte de su testimonio, jugando la carta de la víctima tan duro como pudo. Afirmó que mi papá la había presionado, que ella solo estaba tratando de salvar el negocio familiar, que nunca quiso lastimarme, que no entendía el alcance total de lo que estaban planeando. En un momento dado llegó a decir que siempre amó a ambos hijos por igual. Varias personas entre el público se burlaron de forma audible ante eso. El fiscal la destruyó en el contrainterrogatorio. Mostró mensajes de texto en los que sugería formas específicas de plantar pruebas en mi departamento. Mostró mensajes en los que instruía a Valeria sobre exactamente qué decirle a la policía. Mostró un vídeo de ella investigando cómo hacer que el incendio pareciera un acto provocado por un aficionado. El tipo de acto que cometería un hijo enojado. Mostró su historial de búsqueda en Internet, cómo manipular psicológicamente a alguien, haciendo que alguien parezca inestable, señales de una crisis mental. El llanto se detuvo después de eso. Ella simplemente se vio derrotada. Su abogado ni siquiera intentó reorientar el interrogatorio. Mauricio echó a todos a los leones en su propio juicio. Su estrategia de defensa fue básicamente: soy demasiado estúpido para haber planeado esto yo mismo, lo cual es un punto válido. Pero él seguía siendo el que se había presentado en la tienda con gasolina y cerillos a las 2 de la mañana. El juez no se creyó el numerito de hacerse el tonto, especialmente después de ver mensajes de texto donde le presumía a Valeria cómo por fin se libraría de su hermano perdedor una vez que el plan funcionara. El juicio de Valeria fue por separado. Su defensa fue que había sido manipulada por Mauricio, que era una víctima de coerción romántica. Podría haber funcionado si no hubiera habido evidencia en vídeo de ella participando activamente en las reuniones de planificación, iniciando conversaciones sobre detalles específicos del plan, y en general siendo tan culpable como todos los demás. Fue condenada por todos los cargos. La sentencia fue satisfactoria. A mi papá le dieron 8 años en la prisión estatal. A mi mamá le dieron 6 años. A Mauricio le dieron 7 años, más 5 años de libertad condicional tras su liberación. A Valeria le dieron 4 años. Cuando el juez leyó la sentencia de mi padre, vi cómo su rostro se ponía completamente pálido. Me miró desde la mesa de los acusados con ojos desesperados y articuló con los labios: lo siento. Le devolví la mirada sin expresión alguna y lentamente negué con la cabeza. Mientras el caso penal estaba pendiente, hice algo que mis padres nunca esperaron. Los demandé con la ayuda de un abogado civil llamado Arturo Pineda. Presenté una demanda por daño moral, conspiración para privarme de mi libertad y difamación. Mis padres habían pasado meses diciéndole a la gente que yo era inestable, que había hecho amenazas contra el negocio familiar, todo para preparar su trampa. Esas mentiras se habían extendido por nuestra comunidad, habían dañado mi reputación y podrían haber destruido mi carrera si las cosas hubieran resultado de otra manera. Arturo me guió a través de cada elemento del caso. La demanda por daño moral era obvia dado que mi propia familia había conspirado para enviarme a prisión. El cargo de conspiración estaba documentado en miles de mensajes de texto, al igual que la difamación. Teníamos testigos que habían escuchado a mis padres difundir mentiras sobre mi estado mental, proveedores a los que les habían dicho que yo era peligroso, empleados a los que se les había advertido que tuvieran cuidado conmigo. La demanda civil también apuntó directamente al negocio familiar. Cuando mis padres iniciaron la ferretería Palacios hace 15 años, mi abuelo había invertido el capital inicial. Como parte de esa inversión, había una cláusula en el contrato de sociedad original: si cualquier socio era condenado por un delito que implicara fraude contra el negocio, sus acciones serían confiscadas automáticamente. Mi abuelo había insistido en esa cláusula. Había visto demasiados negocios familiares destruidos por la avaricia o la estupidez de un solo miembro, y quería una protección integrada. Aparentemente, mis padres se habían quejado de ello en ese momento, pero finalmente aceptaron porque necesitaban su dinero. Nunca se molestaron en eliminar esa cláusula cuando el abuelo falleció. Probablemente olvidaron que existía, enterrada en documentos legales que nunca leyeron. Pero su condena por intentar defraudar a la compañía de seguros la activó.
y dado que yo era el heredero sobreviviente del abuelo de esa rama de la familia, y él me había incluido en los documentos de la sociedad original como beneficiario contingente, yo tenía derecho a reclamar esas acciones confiscadas. El abuelo había agregado específicamente esa disposición, según su antiguo abogado, a quien logré localizar. Le había dicho al abogado que quería asegurarse de que el hijo bueno estuviera protegido si alguna vez sucedía algo. A Arturo le encantó este caso. Literalmente te dieron el arma legal para quitarles todo, me dijo. Tu abuelo vio quiénes eran realmente y se preparó para ello. Es justicia poética. El caso civil concluyó unos 2 meses después de las condenas penales. Con mis padres enfrentando la prisión y sus cuentas congeladas, no pudieron montar mucha defensa. El fallo fue completamente a mi favor. Entre la cláusula de la sociedad y los daños civiles, terminé siendo el dueño absoluto de Ferretería y Materiales Palacios. El mismo negocio que mis padres habían intentado quemar para incriminarme ahora me pertenecía por completo. Cuando su abogado llamó para discutir los detalles finales del acuerdo, mi papá aparentemente se puso al teléfono para hacer una última súplica. Es el legado de tu familia, me dijo. Tu abuelo empezó ese negocio. No puedes simplemente quitárnoslo. El abuelo habría querido que yo lo tuviera, respondí. Ustedes intentaron destruirme. Solo les estoy devolviendo el favor. Colgué y nunca volví a hablar con él. La tienda estaba en muy mal estado después del incendio y de los años de la gestión de Mauricio, pero no estaba más allá de la salvación. La compañía de seguros pagó por los daños del incendio. Irónicamente, dado que mi familia ya no era la que presentaba el reclamo, utilicé esos fondos, más una parte del dinero del fallo civil, para hacer una renovación completa de la sección dañada, traje a un consultor para evaluar la parte comercial y luego comencé a hacer cambios. Primero, despedí a todos los que habían sido cómplices en el plan de mis padres. Un par de empleados sabían que algo estaba pasando y se habían quedado callados. Se fueron en menos de una semana. Mantuve a los trabajadores honestos que solo habían estado haciendo su trabajo, les di aumentos y ascendí a una gerente de mucho tiempo llamada Rosa para que se encargara de las operaciones del día a día. Luego reestructuré todo, renegocié los contratos con los proveedores, actualicé el sistema de gestión de inventario e implementé controles financieros y reportes reales. El tipo de prácticas comerciales básicas que deberían haber estado en su lugar desde hace años. En 6 meses, la Ferretería Palacios pasó de perder dinero a generar ganancias modestas. Al cabo de un año, en realidad nos estaba yendo bien. Contraté a 3 nuevos empleados, amplié nuestro programa de renta de herramientas y comencé un programa de lealtad para contratistas que atrajo un negocio comercial constante. El mes pasado, le cambié el nombre oficialmente. Ferretería Palacios ahora es Palacios e Hijos, con un nuevo letrero en el frente. Puse una foto de mi abuelo cerca de la caja registradora con una pequeña placa que explica que él fundó el sueño original. Hace 2 semanas, recibí una llamada de la prisión estatal. Mi papá quería agregarme a su lista de visitantes aprobados. Lo rechacé. Una semana después de eso, llegó una carta de mi mamá, 4 páginas de disculpas y promesas de hacer las cosas bien cuando saliera. La pasé por la trituradora de papel sin siquiera terminar la primera página. Mauricio aparentemente intentó llamarme desde el Centro de Readaptación Social 3 veces antes de su traslado a la prisión estatal. Bloqueé el número después del primer intento. La madre de Valeria me contactó a través de Facebook preguntando si podía encontrar en mi corazón la capacidad de perdonar a su hija. A ella también la bloqueé. Mi tío Pedro, el hermano de mi papá, quien siempre había sido la oveja negra de la familia, condujo hasta acá para visitarme el mes pasado. Caminamos juntos por la tienda y me contó historias sobre mi abuelo que yo nunca había escuchado. Como el abuelo siempre se preocupó de que mi papá tomara atajos. Como me había mencionado específicamente en su testamento porque quería asegurarse de que estuviera protegido si pasaba algo. Él vio lo que tus padres te estaban haciendo, dijo Pedro. Una vez me dijo que tú eras el único en esa casa que tenía algo de integridad. Supongo que tenía razón. Pedro me ha estado ayudando con la tienda los fines de semana. Resulta que sabe mucho sobre ferretería por sus años en la construcción. Estamos hablando de convertirlo en socio minoritario si las cosas siguen yendo bien. Estoy saliendo con alguien nuevo. Su nombre es Raquel.
Trabaja en la cafetería que está al final de la calle de la tienda. Nos hemos estado viendo desde hace unos 3 meses. Conoce a grandes rasgos lo que pasó con mi familia y no me trata como si fuera mercancía dañada. Nos estamos tomando las cosas con calma, lo cual me parece perfecto. La tienda tuvo el mejor trimestre de su historia. El mes pasado, contraté a otro empleado de tiempo completo y estamos analizando la posibilidad de expandirnos al local vacío de al lado. El propietario me dio un buen trato en el contrato de arrendamiento ya que he estado pagando la renta a tiempo. A diferencia de mis padres, que aparentemente tenían 3 meses de atraso cuando todo se vino abajo. Así que, ahí es donde están las cosas. Reddit, mis padres están en prisión, mi hermano está en prisión, mi exnovia está en prisión, soy dueño del negocio que intentaron quemar para incriminarme, y en realidad está prosperando por primera vez en años.